¿Cómo están? Es un gusto contar con tanta asistencia. Estamos ya cerca de 100 personas acá. Vamos a hacer una clase, básicamente, de gestión del cambio desde 3 puntos de vista. Va a ser bien activa. En este momento yo estoy en la ciudad de Chile. Es irrelevante donde estemos, creo que estamos en todos los lugares que estamos viendo, que toda la gente que está conectada debe estar en una situación medianamente parecida. Estamos acá en lo que se llama la cuarentena, pero bueno, nada mejor que hablar de gestión del cambio en un momento donde la contingencia nos llegó de una forma que nadie tenía esperada. Entonces, solamente les voy a pedir que vayan siguiendo la clase, les voy a pedir que hagan algunos ejercicios, quizás no los van a poder comentar, evidentemente, pero bueno, vamos a hacerlo lo más activa posible. Va a ser una clase, ¿sí? Y voy a empezar ahora compartiendo mi pantalla, ¿sí? Vamos a poder todos seguirla. Agradezco a la gente que se está conectando desde varios países de Latinoamérica. Conozco gente que está desde Ecuador, desde Perú, hay gente que la estoy viendo desde Argentina. El contexto en lo que estamos trabajando ahora está auspiciado por la Fundación Tucumán, ya que vamos a hacer un programa de gestión del cambio que está empezando el 15 de abril en la ciudad de Tucumán. En la ciudad de Tucumán ya hicimos varias cosas, estamos haciendo también algunos cursos diplomados también de neurociencias cognitivas. Pero bueno, nada, vámonos con la sesión. En un momento determinado voy a apagar la cámara para poder pararme. Tengo una plataforma también donde yo voy a hacer la clase. Así que comencemos. Bueno, nada, bienvenidos. Vamos a hablar de gestión del cambio organizacional en momento de incertidumbre. En realidad vamos a hablar de gestión del cambio, pero está bueno ponerle momento de incertidumbre por dos razones. La primera de todo, porque estamos en un momento de incertidumbre. Y por otra razón, porque vende más. Así que si juntamos todo, vamos a hacer una clase que tenga que ver con gestión del cambio, pero no solamente en ambientes proactivos, sino también en ambientes reactivos, que es lo que vamos a empezar a explicar un poquitito ahora. Me gustaría contarles un poquitito, y sí, ahora sí voy a bajar la cámara, simplemente para poder seguir trabajando con ustedes. Nada, me llamo Lucas Canga y hace muchísimo tiempo atrás en Argentina estudié medicina, antes también fui oficial de la Marina de la República Argentina, y uno dice, bueno, este tipo viene como de disperso. En realidad, luego de que me recibí de médico, bueno, nada, fui a trabajar a Chile en una empresa informática que instalaba sistemas informáticos médicos. O sea, es como un RP, un sistema de administración hospitalaria, donde se manejan imágenes digitales, donde se maneja todo lo que tiene que ver con transmisión de imágenes, cosas complejas. Y ustedes se imaginarán que no es nada sencillo instalar sistemas informáticos médicos en un hospital donde hay médicos. Entonces necesitaban un médico que no dijera que era médico, pero que pudiera conocer los cerebros de los médicos para poder gestionar lo que se llama el cambio. Entonces formé parte de equipos comerciales de gestión del cambio, y lo que hacíamos era implementar estos sistemas. Son sistemas bastante complejos, que tardaban 3, 4 años en implementarse, de verdad bien complejos. Y cuando alguien habla de complejo, uno dice, pero ¿por qué eran complejos? Si los sistemas, digamos, implementados por ingenieros no es tan complejo. El problema era que además de todos los ingenieros que teníamos que implementar y todo lo demás, estaba lleno de gente esas instituciones de salud, y evidentemente hay algo que se llama resistencia, que lo vamos a ver, y que era lo que teníamos que gestionar. Y es por eso que en algún momento determinado me dijeron, la verdad es que tenés que saber un poquitito más de management, y bueno, nada, hice una maestría en negocios, un MBA, en una universidad bastante conocida acá en Santiago de Chile, que se llama la Universidad Adolfo Ibáñez, y luego estoy doctorando en neurociencia, y bueno, nada, junto a todo esto, y a los que están pensando que hay cierto grado de dispersión, yo les diría que para poder gestionar el cambio, sí o sí tenés que conocer el cerebro de las personas, es básico. Sí o sí tenés que saber de management, sí o sí tenés que saber de administración, y sí o sí, para mí, es un gran diferenciar poder entender cuáles son los procesos biológicos que producen la resistencia. Entonces, lo que le quería plantear, y sin más, trabajo muchísimo tiempo en gestión del cambio, hago clases de gestión del cambio en varias universidades, pero eso no es lo relevante ahora. Lo relevante ahora es que nosotros lo que vamos a hacer es abordar un programa de gestión del cambio, y cada vez que ustedes estén tratando de entender lo que es gestión del cambio, pregúntenle a las consultoras, a los programas donde se están formando, ¿qué consideran gestión del cambio? Yo les podría hacer ahora una pregunta acerca de, si estuviesen en una clase real, yo les preguntaría, ¿qué es gestión del cambio? La pregunta es, ¿cómo justifico que tengo que hacer gestión del cambio? Porque la gestión del cambio entiende de que tengo que gestionar o administrar algo que debería hacerse, pero absolutamente
en forma automática. ¿Qué quiero decir? Todas las personas en las organizaciones lo único que tienen que hacer es ir a trabajar por una misión, por una visión, por una estrategia. Me imagino que la cantidad de gente que está acá conectada, muchos trabajan en organizaciones públicas privadas y tienen estrategias, visiones, misiones, tienen objetivos estratégicos. Entonces uno dice, pero ¿cómo me van a firmar una orden de compra por un proceso que en realidad la gente lo debería hacer en forma automática, o sea, en forma autónoma, o sea, en forma voluntaria? La primera pregunta es, si queremos vender gestión del cambio, es ¿por qué tengo que vender gestión del cambio si la gente debería hacerlo? Entonces lo que vamos a decir que gestión del cambio es todas las acciones que se tienen que realizar para impulsar y vencer la resistencia. Fíjense lo que acabo de decir. Si uno lo ve desde el punto de vista organizacional, es raro. Yo estoy entonces contratando una compañía o una consultora de gestión del cambio para vencer la resistencia. Quiere decir que la gente tiene una resistencia, pero no la debería de tener, porque si tenemos misión, visión, objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas, la gente debería hacerlo. Bien, bienvenidos a otra definición de gestión del cambio. La gestión del cambio yo la voy a definir como todo lo que existe en la organización que forma parte de las resistencias y debe ser gestionado. Quiere decir que la gestión del cambio básicamente tiene que ver con impulsar más de lo que impulsan las resistencias. Bienvenidos entonces a lo que vamos a hacer hoy, que va a ser trabajar en 3 niveles. Evidentemente no vamos a poder trabajar en 1 hora y media que dure la presentación en estos 3 niveles en forma completa. Pero les voy a hacer un demo, les voy a dar ciertos highlights, ¿sí? No solamente highlights, o sea, cosas muy importantes que deberían ser remarcadas, sino también downlights, o sea, cosas que realmente no habría que hacer y también hay que remarcarlas y muy bien. Entonces, aprovechemos este tiempo, total no tenemos muchas más cosas que hacer porque afuera está complicada la cosa con el coronavirus. Entonces vamos a empezar a entender de que vamos a trabajar en un nivel macrocontextual, ¿sí? O sea que la gestión del cambio se va a gestionar a nivel macrocontextual. Significa que va a haber variables, voy a tener que utilizar planillas, voy a tener que utilizar lo mismo que es un balance scorecard. Para los que no utilizan balance scorecard, son planillas, son sistemas donde se encuentran los objetivos estratégicos y básicamente las metas que las organizaciones tienen y que las personas las deberían ver diariamente como para saber dónde están. Pero lo que vamos a hacer también en gestión del cambio es que también tenemos ese tipo de planillas, medimos muchas cosas. La gestión del cambio no es una ciencia que uno pudiera decir no medible. Evidentemente tiene su subjetividad porque estoy evaluando todas variables subjetivas porque son sujetos, ¿o no? Cuando uno habla de objetivos, que está hablando de un objeto. O sea, yo en este momento me puedo pesar, yo peso alrededor de 79 kilos, pero no puedo pesar la resistencia que yo estoy teniendo a tener que quedarme en mi casa. Lo que sí puedo hacer es preguntarme a mí y a todas las demás personas que me conocen, evidentemente, cuánto perciben que yo no estoy soportando la cuarentena, por ejemplo. Pero bueno, metámonos un poquitito acá. Lo que quería decir es que en el marco contextual vamos a utilizar varias herramientas. ¿Cuáles vamos a utilizar? Les vamos a proponer algunas. Hay una metodología muy conocida de gestión del cambio que se llama ProSci, ¿sí? Es una licencia americana muy, muy potente. La utilizamos, podríamos usar otra, pero esa reúne las características necesarias como para poder presentar herramientas serias para poder gestionar. Tiene una otra herramienta que se llama ADGAR, la vamos a explicar hoy, no se preocupen, que es para gestionar la resistencia. Otra que se llama PCT, que es un triángulo que también se los voy a mostrar para evidenciar cuánto se impulsa. Entonces, a nivel macroorganizacional hay que medir cosas. O sea, hay que medir la cultura de impulsión versus la cultura de resistencia. Pero pasemos al segundo nivel, porque llega un momento determinado donde vos estás lleno de planillas y todavía no bajaste a la gente. Entonces, ¿cuáles son los nodos de acción, los nodos de control de la gestión del cambio? Básicamente son la formación de coaliciones del cambio. La coalición del cambio es un grupo de personas que tiene clarísimamente la misión y la visión de este proceso de cambio y avanzan hacia ese lugar gestionando las resistencias y liderado por los que se van a llamar sponsors. Pero para poder formar un equipo, uno lo puede formar de múltiples formas. Yo suelo decir en mis clases, algunos alumnos están acá presentes, que no debemos ir al cajón del Maipo. Les quiero contar a los que están en otros países qué es el cajón del Maipo. El cajón del Maipo es un lugar donde uno hace team building, digamos. Hay lugares para hacer team building en todos lados, pero lo que quiero decir, y no lo estoy diciendo en forma peyorativa, simplemente es, si tenés que gestionar el cambio, tenés que medir.
No podés ir a hacer un taller de gestión del cambio, al Cajón del Maipo, donde sea que sea, en cualquier lugar del mundo, y esperar que después que vuelvas y comiste la empanada, que encima de todo engordaste, la gente ahora venza las resistencias. Es otra cosa la gestión del cambio, es formar un equipo de trabajo con métrica. ¿Qué vamos a utilizar? Una metodología que se llama metodología de Belbin, que básicamente es una metodología inglesa, que lo que hace es traquear y hacer un mapa, hacer una arquitectura del equipo. ¿Cuántos impulsores necesitamos? ¿Cómo vamos a manejar la coordinación? ¿Cómo se van a manejar los implementadores? ¿Cuándo hay que ponerle cerebro? ¿Cuánto hay que criticar? Etcétera, etcétera. Y todo eso se mide, ¿está bien? Podríamos utilizar otro, usamos esa. Y a nivel individual, que es el tercer nivel, vamos a medir el sponsorship, o sea, los líderes, los impulsores, los que empujan. ¿Quiénes son? Un líder puede ser cualquier persona, un sponsor puede ser cualquier persona, o sea, una persona que ostenta el cargo formal de gerente. ¿Me asegura el sponsoreo? La respuesta es obviamente no. Entonces muchas veces tenemos gerentes o administrativos o administradores o coordinadores que no tienen un nivel de impulsión. Una cosa es la formalidad o el poder formal y otra cosa es las características conductuales que debería tener este impulsor. Y a nivel individual también vamos a medir. Si medimos los que empujan, tenemos que medir los que empujan para el otro lado. ¿Ah? No les voy a hacer levantar la mano, pero si alguien jugó al rugby alguna vez, uno empuja para un lado y los otros empujan para el otro. Entonces, las resistencias se miden. ¿Cómo se miden? Tenemos métricas para poder hacerlo, vamos a utilizar ADGAR. ¿Se acuerdan que les mostré arriba un poquitito, donde está este personaje hipster difuminado? Arriba dice ADGAR. Vamos a medir resistencias y también lo que vamos a hacer y le vamos a mostrar hoy día, que es una herramienta bien extrema también, es la aplicación de neurociencias a la gestión del cambio. Las personas que están en Chile, las personas que están en Perú, las personas que están en Brasil, las personas que nos están mirando desde Argentina, nosotros ya contamos con laboratorios dentro de estos países. De hecho, Latinoamérica es el continente que más laboratorios tiene, y vamos a hablar un poquitito para que ustedes vean. Todo lo que estamos hablando ahora va a ser lo que vamos a hablar en este programa que está empezando el 15 de abril y que tiene que ver con 3 niveles. Y no lo voy a hacer yo solo, sino que vamos a trabajar con un queridísimo profesor argentino, tucumano, Héctor Olmos, y también nuestro compañero Mariano Lescano, santiaguino de Santiago del Estero, que juntos vamos a hacer este programa que va a incorporar estas 3 variables. Pero primero de todo, para poder entender un poquitito, vamos a contextualizar qué tipos de cambio existen. Vamos a hablar de algunos tipos de cambio bien concretitos. ¿Cuántos hay? Debe haber 100, pero tenemos que hacer algo medio binario, en este momento no es binario, es trinario, digamos, pero debería ser algo muy, muy concreto para que uno pudiera entender en qué tipo de cambio estamos metidos. Por ejemplo, en este momento, nosotros podríamos decir que la sociedad está en un cambio que apareció, que no tuvimos control, que de un día para el otro apareció de afuera, literalmente apareció de afuera. Nosotros no pensábamos hacer este cambio. Este cambio nos puso en una situación muy compleja y tuvimos que cambiar muy rápido. Parece casi como que no hubo resistencia. O sea, las organizaciones hace muchísimo tiempo que estaban planteando el hecho de tener que pasar todas sus operaciones a digital. ¿Cuántas de estas organizaciones estuvieron años conversando a nivel de directorio, a nivel de consejos directivos, a nivel de jefaturas, si se podía implementar el home office, si se podía implementar la modalidad de trabajo a distancia? En una semana, la mayoría del mundo empresarial y organizacional implementó la modalidad online como la única segura para poder seguir trabajando y mantener la operación, evitando los contagios. O sea, quiere decir que en un cambio reactivo, que es el primero, es el del centro, este cambio reactivo es un cambio que en realidad nadie tenía pensado que iba a ocurrir, pero parece ser que hay menos resistencia. ¿Por qué? Porque las resistencias son más complejas si yo no lo hago. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué crees? ¿Pasar a distancia o que se contagie el 100% de la organización? Evidentemente, no es que no hay resistencia, cuidado, en los cambios reactivos sí hay resistencia, pero la resistencia al efector final es muchísimo menor al cambio que tengo que hacer yo. Quiere decir, a mí me da más miedo el hecho de que me pesque un coronavirus que en realidad tenga que cambiar la forma de trabajo y que la gente no trabaje en su casa. Pero por otro lado también tenemos lo que se llaman los cambios proactivos. ¿Qué es un cambio proactivo, chicos? Un cambio proactivo es un cambio que se genera de adentro de la organización. Una innovación, un emprendimiento, una nueva estrategia. El cambiar, por ejemplo,
una nueva forma de trabajo, por ejemplo, instalar un ERP, un sistema de administración, un nuevo sistema de control de bodegas, un nuevo sistema, no sé, un nuevo idioma dentro de una organización, o una fusión organizacional para optimizar procesos. Lo que quieren ustedes que sea un cambio planificado de adentro, liderado, visionado desde adentro. Piensen un poquitito cuánto tiempo hay que gestionar esto antes. Es rarísimo, porque cuando los cambios son proactivos y deberían tener un propósito y mejorar la performance de la organización, tienen más resistencia que cuando aparece una situación fortuita, compleja y muy riesgosa desde afuera. Entonces se dan cuenta que en realidad uno diría, bueno, pero ¿dónde hay negocio para poder implementar gestión del cambio? Y generalmente en los cambios que son proactivos, porque el cambio proactivo te van a pagar cierto porcentaje que es evidentemente menor al costo que va a tener ese cambio sin gestión. Por ejemplo, si yo tengo que implementar un sistema, como yo trabajaba en la empresa Agfa Gebert, implementamos sistemas informáticos médicos, era mucho más barato pagarle a gestión del cambio dentro del proyecto que toda la resistencia y los atrasos que se iban a provocar dado que la gente no lo implementaba. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos dos grandes cambios ahora. Pero también tenemos uno tercero que se llama institucionalizado. El institucionalizado son las empresas, ¿sí?, que están constantemente cambiando. Son estas empresas que constantemente tienen un cambio como la... me están diciendo que hable un poquitito más lento. Voy a hablar más lento. Miren cómo estoy haciendo un cambio reactivo. ¿Por qué? Porque si yo no hablo más lento, entonces no se va a entender y nos va a ir mal. Entonces, no es porque yo quería hablar más lento. Debería haberlo pensado que era un cambio proactivo. Bien, sigamos hablando un poquitito más lento. Chicos, ¿qué es un cambio institucionalizado? El cambio institucionalizado es un cambio de estas empresas tecnológicas, como por ejemplo Apple, Google, ¿está bien? General Electric, las empresas innovadoras, que el cambio es su negocio. Pero esto no les queda claro todavía. Entonces lo que me gustaría es diferenciar un cambio proactivo de uno institucionalizado, porque el proactivo es como estas empresas que tienen una visión y la implementan, ¿está bien? Pero por otro lado, el cambio institucionalizado, la diferencia que tiene es que se reaccionan ante su mismo cambio y hacen destrucción creativa. Voy a hacerles la diferencia. Un cambio institucionalizado es, por ejemplo, una firma que cambia tan rápido que cuando lanza un producto al mercado, ella misma lo destruye creativamente para crear uno nuevo y no espera que otros les reaccionen. Es maravilloso, es único. O sea, ustedes se dan cuenta de la cantidad de actualizaciones que nosotros tenemos en los sistemas informáticos que tenemos en las computadoras, en los teléfonos, en los computadores, etcétera, y lo hace la misma empresa porque quiere mejorar. Antiguamente, cuando no existía todo esto, solamente cambiabas cuando había cambios reactivos, o sea, cuando la competencia te ponía en una complicación. Lo que quiero decir, y para poder redondear este slide que estoy mostrando, los cambios reactivos son fortuitos, rápidos, si vienen de afuera no los puedo controlar. Cayeron las acciones, hubo un cambio de regulación en el Estado y ya no puedo vender como antes, ya no me compra porque la competencia vende más barato. ¿Se entiende? Algo que yo no puedo manejar y tengo que reaccionar rápido, para lo cual se necesitan gerentes, ¿está bien? Pero el cambio visionario, ese cambio proactivo, donde la organización cambia la piel sin necesidad de cambiarla. Hay que generar un montón de resistencias y se llaman proactivos. No se necesitan solo gerentes, se necesitan líderes visionarios, líderes que orquesten los cambios. En el curso daremos muchísimas más definiciones. Este slide es una clase sola, para que ustedes vayan imaginando el nivel de lo que deberíamos empezar a plantear cuando estamos hablando de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora abordar un poquitito no solamente los cambios reactivos y proactivos, sino que cuando uno tiene un cambio proactivo y reactivo, también puede tener dos grandes características este cambio. Y la primera es un cambio que se va a llamar técnico. Lo que ustedes están viendo ahí es rangos de tensión. ¿Cuánta tensión se necesita como para poder hacer un cambio? En el color violeta, medio negrito, bueno, el que no es naranja, ¿está bien? Y uno va a descubrir también algunos daltónicos en esta clase. Pero, por ejemplo, si yo tengo ahora este cambio que ustedes están viendo en color azul, que ustedes ven que es como un pic que sube y baja, ¿está bien? Lo que les quiero mostrar es que este cambio es un cambio desde acá hasta acá, ¿está bien? Desde acá hasta acá,
es un cambio que uno puede poner una carta Gantt. ¿Qué quiero decir? Uno dice, quiero implementar un sistema informático médico. ¿Cuánto voy a tardar? Un SAP, ¿está bien? Un sistema de gestión organizacional, una nueva forma de manejar la bodega, lo que sea que sea. ¿Cuánto voy a tardar? Y bueno, tengo que ver la capacitación que tengo que hacer, tengo que ver los servidores cuando los instalo, tengo que ver todos los cableados que tengo que hacer, la gente que los tengo que entrenar, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, la Gantt, me dice una carta Gantt, es una forma de representar un proceso de una implementación de un proyecto, chicos, que lo maneja un Project Manager, PM, lo van a escuchar luego, voy a hablar de eso. Pero el tema es que uno puede instalar esto, que es técnico, pero la gente no lo usa. La gente le resiste, la gente de verdad no lo entiende, la gente se da cuenta que le cuesta más ganar plata con este sistema que con el sistema que tenían antes. Este sistema ya no los deja parar, no los deja ir a ver a sus compañeros. Este sistema los hace trabajar un poco más, se tienen que quedar fuera de las horas de trabajo para poder entrenarse en este sistema. Entonces uno dice, en realidad, si ustedes ven ese desafío que ahora es de color naranja, es todo lo que se tarda en realidad en implementar. Y si ustedes se dan cuenta, desde que se debería implementar este azulito o este violeta, o como se diga en cada uno de los países, morado, acá se dice en Chile, hasta que se termine implementando, básicamente hay un montón de tiempo, e incluso puede caer la implementación y nunca implementarse. Muchas organizaciones estatales y públicas a veces ni siquiera terminan de implementarlo. ¿Por qué? Porque cambia la administración pública y ya no interesa, o se perdió tanta plata que ya no interesa, entonces lo tiran a gasto. Lo que quiero decir, chicos, es que hay dos tipos de cambio. Los cambios que son técnicos y que tienen que ver con recetas ya implementadas y cosas técnicas, y los adaptativos que tienen que ver con gente. La pregunta es, ¿existe algún cambio que sea solamente técnico? En realidad la gestión del cambio entiende que como los cambios no son técnicos, sino que son finalmente personas que van a resistir o impulsar un cambio técnico y adaptarse y adoptar. Hay una medida que cuando alguien quiere ver si se está implementando, ¿sí? Por ejemplo, un banco que están viendo una nueva forma de atender a la gente, imagínense que yo digo hay que modernizar ahora con una transformación digital. Anda a decirle al cerebro a una persona que te tiene que transformar digitalmente. Transformar digitalmente significa que salís vos y ahora aparece un tótem. Un tótem es algo, ¿sí?, que reemplaza la función del humano, por lo cual, créeme, que aunque es algo técnico que se implementa medianamente rápido, un tótem en una farmacia, un tótem es estos equipos de autoatención que hay en todos lados. ¿Ustedes se dan cuenta del farmacéutico o los dispensadores de farmacia cuando ven que se les va reemplazando? Evidentemente lo van a tratar de hacer lento. ¿Qué quiero decir? Que los desafíos adaptativos es cuando la gente tenés que ver qué lo motiva, qué valores tiene, por qué los compromisos están bajos. Tenés que ver algo que no hay receta. Está en la gente, y por eso mismo el gestor del cambio, la persona que hace gestión del cambio, tiene que manejar los dos ambientes. Y tiene que manejar el ambiente técnico y el adaptativo. Y es por eso que ustedes están viendo ahora un triángulo, se llama PCT, es un triángulo, esta es una consultora americana, podría ser otro, pero utilicemos este como para por lo menos explicar algo de lo que tenemos que tocar en esta clase. Cuando nosotros evaluamos los elementos que se necesitan para la gestión del cambio, vamos a ver tres grandes elementos. El primer gran elemento, vamos a ver el patrocinio, esto que está acá arriba. Este patrocinio que está acá arriba significa tengo que ver las características del líder, de los líderes, los que van a empujar. Sponsorship se llama también, el sponsor, ¿sí? El que empuja, el que orquesta, el que combate la resistencia. Por otro lado, voy a tener que ver también todo lo que tiene que ver con el project management. O sea, en una gestión del cambio medianamente compleja, mediana, uno tiene que tener una carta Gantt, los flujos de dinero que se necesitan, los tiempos para implementar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenés que tener del otro lado lo que se llama la gestión del cambio o la coordinación del cambio, que básicamente es como un project manager, pero es como el que va al lado tuyo diciéndote lo que le va pasando al cambio adaptativo, mientras que en el project management va viendo lo que le va pasando al cambio técnico. A ver, el project manager, que está del lado izquierdo, acá, ¿sí?, le dice, voy a instalar 5 servidores, hay que implementarlos y hay que entrenar a la gente. Y le va a preguntar al gestor del cambio o al equipo de gestión del cambio, luego veremos en el curso todas las formas de formar un equipo de gestión del cambio, si se hace interno, se hace externo, con consultores adentro, sin consultores adentro. Mi recomendación es
duro decirlo, pero en realidad hay que entrenar a la gente dentro de la organización. Generalmente son departamentos que dependen de recursos humanos, muchas veces de desarrollo organizacional en algunos países. Se está ahora haciendo un esfuerzo tremendo para que dependan directamente del gerente general. ¿Por qué? Cuelga directamente el gerente general. ¿Por qué? Porque sabe información de algunos otros gerentes. Entonces, si vos ponés gestión del cambio que depende de un grupo de personas o de algún gerente de bajo nivel, no va a poder evaluar a los sponsors, ¿se entiende? Entonces es por eso que gestión del cambio cada vez está dependiendo muchísimo más en una línea punteadita del gerente general. Este PCT, que básicamente es ProSci, por eso se llama P de ProSci, Change, ¿sí? C, T de Triangle o de triángulo. O sea que es un triángulo de gestión del cambio de nuestros amigos de ProSci. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener estos tres niveles porque la gestión del cambio tiene que ser traqueada. Entonces, cuando ustedes están viendo qué es y qué incluye la gestión del cambio, evidentemente el manejo de la resistencia, comunicación interna, la comunicación interna es uno de los básicos, ¿sí? No solamente para vencer la resistencia, sino para no tenerla. Cuando alguien dice, tengo que comunicar, no es que con la comunicación lo primero que se hace es se vence la resistencia, sino lo que se hace primero es no generar resistencia. Cuando ustedes no comunican, no vencen la resistencia, sino que realmente, o sea, cuando ustedes comunican no es que vencen demasiado la resistencia, sino que eviten que la gente se pone histérica porque no sabe lo que está pasando. Proporcionar conocimientos de saber cómo cambiar, coaching, contención durante la transición, escuchar la palabra coaching, hay múltiples formas, hay mentoring, hay coaching, hay tutoring, hay counseling, hay un montón que terminan con ING, pónganse contentos, entonces cuando terminemos esta pandemia vamos a tener muchísimo más trabajo. Escuchar la retroalimentación de los empleados, que básicamente es escucharlos mediante algunas encuestas que se le hace. Entonces, todo esto incluye la gestión del cambio, y las principales razones para aplicar gestión del cambio en las organizaciones es, primero de todo, incrementar la probabilidad de éxito. Es tremendo decirle esto a un ejecutivo que te está comprando gestión del cambio. Decirle que en realidad vos estás incrementando las probabilidades de éxito de un proyecto, pero en realidad lo que estás diciendo es que estás tratando de disminuir las de fracaso. Alrededor del 80% de los proyectos que no tienen gestión del cambio no son implementados bajo el tiempo ni el presupuesto que fueron planteados. La gente que está escuchando, que está en ambientes organizacionales, sabe que no se termina a tiempo, que no se cumple con los requisitos que se habían planteado, que cambia varias veces y tiene un costo bastante amplio. Si uno puso, por ejemplo, garantías, se te puede llegar a cobrar las garantías. Bueno, lo que quiero decir es que primero incrementar las probabilidades de éxito. Segundo, alcanzar el ROI, el retorno sobre la inversión, ¿sí? Que depende evidentemente de las personas. El ROI no depende de un proyecto, de un presupuesto que se hizo antes, depende de, en realidad, lo que la persona te deja implementar del ROI que vos planteaste. Manejar las resistencias, no se resiste la resistencia, luego lo vamos a hablar. Desarrollar competencias del cambio para la organización. Ninguna organización cambia solamente por lo técnico, tenemos que desarrollar las competencias de la parte adaptativa, ¿sí? Creo que ahora sí vamos a empezar a hilar un poquitito todo lo que habíamos hablado. Si se dan cuenta, ya tenemos ahora las razones, pero tenemos que ver claramente por qué la gente se mueve. Si hablas con un hombre en un lenguaje que el tipo entienda, vas a llegar a la cabeza. Es evidentemente que si vos le decís a una persona que vamos a instalar un sistema nuevo para poder gestionar un proceso dentro de la organización, porque la verdad es que ya hay nueva tecnología, evidentemente la parte más frontal, ese neocórtex, ese córtex frontal, ¿qué quiere decir? La parte nueva del cerebro, la parte racional del cerebro, si ustedes quisieran, lo que me hace humano, evidentemente lo va a entender. Pero otra parte, que es un poquitito más emocional, si ustedes quisieran, es una parte más de activación, luego lo vamos a ver, va a decir, sí, yo entiendo esto, pero yo de esto no sé, va a venir un chico de 20 años que va a cobrar la mitad que yo y me van a sacar el trabajo. Entonces el tema es que no solamente le podés hablar en el lenguaje que entienda el cambio técnico, sino tenés que hablarle en el lenguaje que le llega, como dice Mandela, a la fuente de la resistencia. Y la fuente de resistencia claramente son fuentes de activación autónoma, chicos. Ya lo vamos a ver al final cuando hablemos un poquitito de neurociencias. A mí me parece fantástico
y tener la posibilidad de trabajar con Héctor y con Mariano, en esto que va a ser un programa de todos los niveles. Vamos a trabajar en coaching de equipos, vamos a trabajar en neurociencias, vamos a trabajar en prosa, y vamos a trabajar en misión, visión y estrategia de la compañía, vamos a trabajar formando equipos con Belvin, vamos a trabajar en el laboratorio, vamos a trabajar en los 3 niveles que hay que trabajar. Si te quedas sin uno de esos 3, estás quizás trabajando a una altura, pero sin trabajar los cimientos. Entonces, ¿por qué la gestión del cambio tiene 3 perspectivas? Primero de todo, conectar la gestión del cambio con los resultados del negocio. No podés hacer gestión del cambio sin los resultados. La gestión del cambio en muchos países está visto como un tema conductual, afectivo, que hay que jugar, que hay que hacer talleres, yo digo talleres con globos, pero no quiero decir peyorativamente esto. Lo que quiero decir es que tenés que conectarlo con la gestión del cambio y el negocio. O sea, tenés que ver presupuesto y tiempo, y eso es fundamental. Mitigar las consecuencias negativas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Pérdida de personas, pérdida de resultados, pérdida de credibilidad por el cliente, pérdida de contratos, pérdida de activos, convertir la gestión del cambio en un buen desempeño financiero, que básicamente es lo que se está buscando cuando se hace gestión del cambio. ¿Y por qué es tan importante el cambio? Esto que estamos viendo en colores, los que saben algo de gestión del cambio, es básicamente un formato nuevo de la teoría de Lewin. La teoría de Lewin, años 1950 y 60, Kurt Lewin es un tremendo investigador, un psicólogo, investigador, luego de la Segunda Guerra Mundial, investigó un montón de cosas, dentro de ellas el estilo liderazgo de las personas, pero lo que dice el tipo es que, mira, para poder pasar de un ambiente actual a un ambiente futuro, lo que tenés que hacer son 3 procesos. El rojo se llama descongelamiento. Tenés que descongelar el sistema actual, literalmente descongelar. ¿Cuánto tiempo íbamos a tardar para poder implementar el home office en Argentina, en Chile y en Latinoamérica? Años de años. Nadie creía en el home office. La mayoría de las empresas grandes en este momento están trabajando en home office en cuarentena. Es por eso que la situación actual, para ver un cambio y luego pasar a la transición, que se llama época de movimiento, ¿sí? Que es el amarillo, donde se empiezan a hacer los cambios, donde la gente se acostumbra, donde la gente aprende, donde se implementan los sistemas, donde se implementan todo el software que hace que implementar, etc. Y luego para recongelarse una nueva cultura. ¿Qué quiero decir? Si el cambio es tan rápido que la gente no lo incorpora, el problema es que quizás nunca se recongela en el verde. O sea, posiblemente nunca cambie la cultura. Entonces, cuando se vaya el coronavirus, volvamos a lo mismo de antes. No solamente a nivel empresa, a nivel personal. Ahora todo el mundo está con la onda vintage, que está jugando al juego de la vida, al estanciero en Argentina, y su versión chilena también. El estanciero es el juego este que se juega a vender es el Monopoly del subdesarrollo, pero bueno, nada. Lo que quiero decir es que ahora estamos todos vintage, estamos todos pensando nuevamente que tenemos tiempo para la familia, que tenemos tiempo para escribir el libro que nunca pudimos, para poder estar a la mañana con nuestra gente, hablar con personas que hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Y qué pasa si el coronavirus después, nuevamente, nos hace entrar en la vorágine y no cambiamos en absolutamente nada? Hay miles de memes que están diciendo que la población a partir de esto está cambiando, está aprendiendo. ¿Pero por qué no aprendimos antes, cuando podíamos aprender, no ahora en forma reactiva? Entonces lo que ustedes están viendo acá es básicamente por qué es tan importante el cambio. Porque tenemos que lograr que lo actual transite y se convierta en un nuevo futuro con beneficios, evitando lo que pasa abajo. Lo que pasa abajo es que posiblemente sea una transición con mucha resistencia, sin aprendizaje, solamente en forma reactiva, y que cuando uno vaya a recongelar finalmente el futuro, es como un queso gruyère. Hubieron impactos. No se hizo en el tiempo que se tenía que hacer y no se hizo en el presupuesto que se tenía que hacer. Entonces, cuando uno habla de la gestión del cambio, uno tiene que entender que no está manejando masas, está manejando personas individuales que, según lo que dice Mandela, le tenés que hablar a la cabeza y al corazón de cada uno de ellos, corazón hablando de las resistencias, por favor. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy tratando de hacer es que cada uno de estas personas, estos F que están acá, ¿sí? Este estado futuro que yo lo imagino cuando cada una de las personas están ahí, el del lado de la derecha, que está cada uno por su lado, este futuro se llama propósito. ¿Cómo hacer para que ese propósito se congregue en un propósito general? Y evidentemente, lo que yo quiero es eso, es que todos puedan minimizar el ROI, que obtengamos mejores beneficios para las personas y para la empresa, ¿está bien?
que no haya problemas en la mejoría y que básicamente sea lo que esperábamos y evitemos esas sorpresas que nos puede deparar la gestión del cambio. Lo primero que se hace con gestión del cambio, es imposible de hablar de gestión del cambio, y vamos a hablar de esto en las primeras clases, si no hablamos de la estrategia. Estos modelos que se utilizan, por ejemplo se llama 4P, tiene que ver con cuál es el proyecto, cuál es el nombre, a quién impacta, cuál es el propósito. Se dan cuenta, varias P's hay. Nombre del proyecto, ¿para qué? ¿Qué impacto estratégico tiene? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuántos beneficios nos va a entregar? ¿Cuál es el valor? Puede ser valor económico, valor social, valor político, valor cultural, puede ser de cualquier valor. Lo mismo lo hacemos, por ejemplo, no sé, trabajé en algunas empresas ONG o sin fines de lucro, organizaciones enfocadas a el bienestar de la población o algunos otros valores sociales, culturales, etc. Es exactamente lo mismo. Tienen que tener un proyecto, tienen que tener presupuesto, tienen que tener gente involucrada, tienen que tener un propósito. ¿Por qué estamos cambiando? Ese propósito es re complejo de que forme parte de los propósitos de las personas, pero gestión del cambio lo que trata de hacer es eso, que el propósito forme parte de la gente. ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué estamos cambiando? ¿Qué se va a cambiar? ¿Qué sistema? ¿Qué proceso? ¿Qué planilla? ¿Qué computadora? ¿Qué botón? ¿Qué todo? ¿Está bien? Y por sobre todas las cosas entender de que tenemos que ver también quiénes cambian. Si te falta alguna de esas cuatro, alguna mesa va a estar sin patas. Y si te falta una de esas patas, se va a mover para ese lado. Si no evaluás a las personas, evidentemente vas a tener temas de resistencia que no pudiste abordar, gente desmotivada que no le impacta y no incorpora esa nueva particularidad, ¿sí? Ese nuevo sistema. Que aunque tenga un propósito y el proyecto esté bien hecho, la base de esto es la gente, la última P. P, 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 P. Si seguimos, vamos a entender de que es básico entender y poder ver cómo se concatenan, porque en realidad todas estas cuatro P's, si nosotros las ponemos en un proyecto, lo que vamos a ver es que si las personas no cambian, evidentemente no importarán los cambios específicos, ni particularidades, ni el propósito. Y es por eso que tenemos que ligar las personas con el propósito, lo que están viendo en este colorcito un poquito más claro. ¿Para qué? Para que las personas se conecten con las particularidades. Chicos, la gente no se conecta con la herramientita que le instalaste, con la nueva versión del sistema SAP que te permite que se firme el orden de compra con menos firmas. La gente quiere saber si va a valer. Ya sé que se firma menos veces, pero yo que era lo único que hacía, era que ponía un sello en la firma, ahora ya no valgo. Entonces, para conectar la gente con el propósito, ¿sí?, se necesita gestión del cambio. ¿Para qué? Para que la gente se conecte con las particularidades. Si ustedes se dan cuenta, y ahora lo van a entender, el color púrpura un poquitito violeta más oscuro, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con los cambios adaptativos. O conectás a la gente con el propósito, o la gente no se convierte en un auspiciador técnico de las particularidades del sistema. Llámese como se llame el programa. Si nosotros empezamos a ver un poquitito algunas gráficas, hay que meterle un poquitito de estadística. ProSci lo que hace es, cada 2-3 años, emite un documento muy grande que se lo manda a todas las filiales, que les comenta, este es el año 2016, 2018, donde evalúa las empresas, 245 empresas participaron y reportaron esta relación entre participantes o empresas participantes que alcanzaron, alcanzaron o excedieron los objetivos, versus las acciones y la efectividad de la gestión del cambio. Quiero que vean esto. Esto no tiene que ver con argumentos de venta, esto tiene que ver con argumentos de efectividad. O sea, hubieron resultados excelentes, ¿sí?, aproximadamente del 94% en presupuesto y tiempo, cuando la gestión del cambio era de características excelentes. Lo que quiero decir es, excelente tiene que ver con que se implementaron las mejores prácticas. 245 participantes, de todos los que participaron, que fueron 338 más 936, más 1202, más 245, y si se dan cuenta, tiene una forma bastante parecida a Gauss, ¿o no? ¿Por qué? Porque poca gestión del cambio, ¿sí?, regular, buena y excelente,
lo que vimos es que se correlaciona estadísticamente las buenas prácticas en recursos humanos y en gestión del cambio con alcanzar los resultados. Cuando estamos hablando de presupuesto, ¿sí? Lo que dice ahí es el porcentaje de los participantes del estudio que cumplieron o estuvieron debajo del presupuesto. Cuando las prácticas de gestión del cambio son excelentes, el 81% alcanza el presupuesto. Eso es importantísimo, porque llegar a un presupuesto del 81% es tremendamente relevante a la hora de ajustar las variables económicas del proyecto. Y vamos a seguir, por ejemplo, cuando vemos la correlación de los sponsors, ¿está bien?, con alcanzar los objetivos. Cuando nosotros tenemos muy buen sponsorship, o sea, tenemos muy buen patrocinador, muy buenos líderes, ¿sí?, que están coacheados, están trabajados, ¿sí?, en la gestión del cambio, cuando hay muy buen acceso al entrenamiento de esta gente, aumenta la probabilidad de llegar a los objetivos. Estas son medidas muy concretas, son medidas que están hechas en organizaciones de todo tipo, y cuando tenemos que juntar todas las variables que estamos viendo, lo que les quiero contar ahora es que existe algo que se llama el modelo del riesgo de la huida. Y el riesgo de la huida significa lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, hay una parte del proyecto que es pura inversión. ¿Está bien? Tiene que ver con dos variables, la variable de el tiempo y el presupuesto. El punto es que cuando no se gestiona el cambio, lo que vamos a ver es que puede haber pérdida de la productividad, rotación del personal, impactos negativos en los clientes y básicamente el retorno de la inversión baja. Si vos no gestionás el capital adaptativo en el cambio, claramente lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del riesgo de la huida? Si nosotros manejamos pobremente el cambio, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que vamos a tener estas barras un poquitito más claritas, cuando en realidad el flujo efectivo esperado en el proyecto era este que teníamos. Esto siempre es una inversión, también hay temas de exceso de inversión, pero cuando ya se está avanzando en el proyecto, lo que vamos a ver es que hay un flujo de efectivo esperado dentro del proyecto contra un flujo efectivo pobre por una pobre evaluación y manejo de la gestión del cambio. La mayoría de los proyectos de cambio impactan en las empresas, generalmente en la mayoría de las empresas. Lo que estamos viendo acá es por qué implementar gestión del cambio, porque la mayoría de las empresas, un 46%, ¿sí?, impacta a las grandes empresas. ¿Qué quiero decir? Las empresas grandes, ahora, más que nunca, están pasando lo que se llama la agilidad o la transformación digital, por lo cual toda la empresa está metida en transformaciones bien grandes, en nueva forma de comunicación, en nueva forma de iteración de datos, de manejo de data, de manejo de clientes, de manejo de stock, etc. Entonces, lo que quiero decir es que hay mucha oportunidad para la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque no son pequeños departamentos o unos grupos nada más que hacen gestión del cambio. Esos serán cambios muchísimo más básicos, más personales, más de equipo, más de formación de equipos. Pero cuando estamos hablando de la gestión del cambio, está impactando a grandes áreas o a empresas completas. La mayoría de las empresas, además de todo, impactan a gran cantidad de gente. Por ejemplo, la transformación digital, lo que estamos viendo ahora, transformaciones culturales muy grandes, todo lo que tiene que ver con las aceptaciones de la diversidad, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, los cambios sociales, los teletrabajos y un montón de otras prácticas que están ocurriendo a nivel organizacional, generalmente impactan a gran número de empleados. Entonces lo que tenemos es gran número de empleados, generalmente la empresa completa, generalmente con presupuestos abultados, y es por eso que la gestión del cambio tiene que empezar a gestionar. Y lo que vamos a hacer ahora es meternos un poquitito en la parte más individual. Y la parte más individual, si ustedes se acuerdan, dentro de aproximadamente unos 15 minutos voy a pasar a una planilla y un panel de control donde les voy a mostrar cómo se genera el control de todo esto. Nos vamos a meter en el cerebro de la gestión del cambio, nos vamos a meter en ese BI, en la inteligencia de negocio de la gestión del cambio. Vamos a empezar a ver planillas y vamos a ver todas estas medidas, pero primero de todo quiero que tengan un poquitito los conocimientos como para poder escucharme conscientemente y entender y poder también tomar ustedes una posición y tener opinión al respecto. Vamos a hablar de un modelo que se llama ADGAR, y el modelo ADGAR básicamente lo que mide es la resistencia de la gente.
Luego vamos a medir un poquitito también el sponsorship. Entonces, si uno tiene que medir las fuerzas que empujan, que vamos a medir la potencia de los sponsors, ya lo vamos a medir, también tengo que medir la fuerza de resistencia, o no siempre de resistencia, pero siempre algo resistencial. Entonces vamos a hablar de ADGAR. ADGAR es básicamente, los americanos le dicen stands for, o sea, son las letras que definen ADGAR. La primera letra, ¿sí?, en inglés es awareness, y básicamente es alerta, estar consciente. El segundo es deseo, desire, o motivación. Knowledge, conocimiento. Habilidad, que es esa competencia técnica que se reproduce después de haber tenido conocimiento. No es lo mismo ir a un curso y saber que saber hacer y poder implementar un sistema que estás instalando en tu organización. Y el reinforcement, o el reforzamiento, que tiene que ver cómo mantener eso funcionando, el momentum de este proceso de cambio. Entonces, si están listos, empezamos con la letra A. Y la letra A lo que va a hacer es hablarme de la alerta. ¿Qué pasa con la alerta? ¿Qué pasa con el propósito de la gente? El cambio. ¿Lo entienden? ¿Saben por qué y para quién? No solamente el qué lo sabe todo el mundo y es el cambio técnico. ¿Cuál es la naturaleza del cambio? ¿Por qué necesita cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar yo? Y si la gente no lo ve en forma proactiva, ¿por qué tenemos que cambiar y por qué tenemos que hacerlo ya? Porque puede ocurrir algo más. ¿Cuál es el riesgo de no cambiar? O sea, siempre se aborda a nivel proactivo y reactivo. Es como decir, bueno, pero si la gente no lo entiende por propósito, ¿está bien? Uno podría decirle, bueno, pero ¿por qué no cambiar? Bueno, porque si no cambiamos nos pasa esto. Entonces, alerta, ¿sí? Awareness. Es muy importante entender que hay que decirles el propósito, la misión, la visión, etcétera, los objetivos. Y vamos a desire. Desire es la motivación. ¿Cómo hacer para que esas personas, esas F, ¿se acuerdan que estábamos ahí? Que le ponemos en la cabeza la F de future, de futuro. Pero cada uno tiene sus propias motivaciones. Ya vamos a ver perfiles motivacionales, no se preocupen. Vamos a hablar de los perfiles intrínsecos, los extrínsecos, los contributivos, los institucionales. Bueno, nada, vamos a hacer mapas de motivación para que los líderes lo puedan hacer. La motivación es muy concreta, se puede medir, no solamente se puede medir en encuestas, sino también se puede medir cuestionarios, también se puede medir en los laboratorios. La gente que está mirando Tucumán, tenemos uno en Tucumán, hay uno en Argentina también, en Buenos Aires, en la Universidad del SEMA, está el segundo que se abre en Argentina, acá en Chile también en Santiago, en Brasil, en Perú también hay. Sigamos, podemos medir desire. El cambio involucra decisiones personales. Los líderes deben conocer los perfiles motivacionales de la gente. No conocerlos es incentivar con algo que quizás no impacta en la motivación. Motivación significa moverse. Moverse con una dirección, no moverse en otra dirección con el impacto en los costos y en el tiempo. ¿Qué beneficio hay para mí? ¿Sí? Esto es, what is it for me? Es como que, bueno, ¿cuánto hay para mí? ¿Sí o no? En todos los idiomas se dice exactamente lo mismo, ¿no? Una decisión personal, una decisión de compromiso y participación de la gente. La letra K. Tengo la gente motivada y saben para qué, para quién y qué tenemos que hacer. ¿Y ahora qué ocurre? Pero es que tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, todos los planes de comunicación y todos los planes de capacitación, entender cómo cambiar, el entrenamiento, las nuevas herramientas, los nuevos procesos, aprender las nuevas habilidades. Tenemos que tener el conocimiento es básico, pero no el conocimiento que se quiere dar, el conocimiento que necesita la gente en ese momento. Estábamos hace muchísimo tiempo en un queridísimo hospital del sur de Chile, en un pequeño hospital de una región del sur de Chile, que dependía del Hospital de Concepción, que era bueno, un hospital que se llama Penco-Lirquén. Bellísimo hospital, bellísima gente, y teníamos un tema. Nosotros veníamos con todos nuestros sistemas informáticos y bla, 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 pero la gente tenía miedo de decir que no sabía usar un mouse. Entonces no es que estaban motivados, estaban recontra motivados, pero lo que sabían es que no sabían usar un mouse. Y como no sabían usar un mouse, hace 15 años atrás, era complicado. Entonces, la gente necesita conocimiento, pero el conocimiento, ¿y qué tuvimos que hacer? Detener la implementación para primero enseñarle a toda la gente que estaba motivada pero no tenía conocimiento. Avancemos. Entonces, si seguimos avanzando, ¿qué nos va a tocar ahora? Nos va a tocar la letra A. Y la letra A, ¿sí?, tiene que ver con la habilidad. El cambio requiere de una acción de dirección correcta. La competencia tiene que demostrarse en el puesto de trabajo. Tenemos que tener habilidad. Esto se llama transferencia. Es cuando todo lo que estamos haciendo, la A, la D y la K, ya se está viendo en la usabilidad. La gente está usando el sistema.
O sea, cambió la conducta. Y una vez que ocurrió, tenemos que medir todas las acciones de refuerzo. Tenemos que medir si esto va a mantenerse para que no se caiga, para que se recongele. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Que puede ser que se hace tan rápido esto que finalmente no se congela en una nueva forma de trabajar. ¿Y saben por qué ocurre eso? Ustedes están viendo acá otra parte que tiene que ver con neurociencias aplicadas. Me va a salir un poquitito lo médico. Le va a salir también a Héctor y también a Mariano las neurociencias cognitivas, porque es muy difícil hablar de gestión del cambio si no hablamos del cerebro. Nosotros hacemos gestión del cambio básicamente porque tenemos cerebro. Las máquinas no necesitan gestión del cambio. Le implementás un software medianamente bien, si tienen memoria RAM, tienen memoria de larga data también, y tienen energía 220, lo que usen, se va a instalar. Habrá algunos problemas, qué sé yo, pero se instala igual. El problema es cuando las personas tienen cerebro. Y cuando las personas tienen cerebro, lo que tienen es que son modelos mentales que tienen activados. Y esos modelos mentales, como lo dice la ley de Hebb, que lo vamos a ver, solamente una pasadita para que puedan ver cómo se relaciona esto. La ley de Hebb dice, las conexiones sinápticas que más se utilizan se refuerzan, mientras las que no, se podan o disminuyen. Pero obvio. Pero claro, lo que pasa es que es lo mismo que pasa en la organización, porque la organización pasa exactamente igual. La organización dice, si yo estoy utilizando un sistema hace un montón de tiempo, evidentemente estoy reforzado y no lo quiero cambiar. La ley de Hebb nos explica de por qué cada cambio es tremendamente complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de Hebb, y uno dice, bueno, sí, pero una transformación o el cambio de aprendizaje, ¿es una oportunidad o una amenaza? Ese soy yo desde atrás a 45 grados. Estoy ahí haciendo una clase en una universidad que se llama Adolfo Ibáñez, y básicamente le pregunto a mis alumnos, ¿una transformación qué es? Está lleno de ejecutivos, y me dicen, no, una oportunidad, profesor, una oportunidad. Y nadie va a decir que no es una oportunidad. Pero cuando vos le preguntás al cerebro, ¿qué te dice el cerebro? ¿Por qué no le preguntás al cerebro los neurotransmisores que está eliminando? Esa adrenalina que está eliminando, esa dopamina que está perdiendo, no importa ahora, búsquenlo luego que estoy hablando. Pero lo que quiero decir es que vamos a abordar el tema neurocientífico porque es básico para poder entender por qué la gente se motiva o no. Si tenés dopamina, te motivás. Si no la tenés, te desmotivaste. Si tenés serotonina, estás tranquilo. Si tenés mucha adrenalina y no tenés serotonina, estás estresado. Si no tenés nada de serotonina, estás en burnout. Estás de verdad reventado. Te va a costar muchísimo avanzar. No querés saber absolutamente nada. Y finalmente, esta bellísima slide. Si yo hablo de gente o de cerebros, es lo mismo que hablar de organizaciones. Tenemos esta organización, este cerebro real, este es un cultivo celular real, acá hay 3 neuronas, y se dan cuenta que está muy poco conectado. Entonces, si vos seguís haciendo lo que tenés que hacer con estas 3 neuronas, ¿sí? Y ponele que tenés que hacer un proceso que está acá arriba, ¿está bien? Está acá arriba. ¿Cómo vas a conectar con acá arriba? Y si está acá abajo, ¿cómo vas a conectar con acá abajo? Estoy haciendo una similitud entre una organización y un cerebro. Porque básicamente es eso. Una organización es un continente organizacional, un continente, paredes, visiones, estrategias, que mete a gente que tiene cerebro, y cada uno tiene habilidades, competencias, conocimientos, competencias técnicas, motivaciones, valores, actitudes, modelos mentales, emociones. Entonces, si yo no quiero que la persona abandone el trabajo o se retrase mucho, tiene que aprender. Pero para poder aprender, esto que está acá se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad significa que tengo que crear conexiones. Y para crear conexiones primero tengo que evitar destruirlas. Entonces, con el estrés que le puede generar la gestión del cambio, lo primero que va a pasar es que la gente no va a tener recursos para poder construirlo, porque se está gastando toda la energía que tiene, el oxígeno, las vitaminas, la glucosa, el adenosín trifosfato, el ATP, que es el combustible celular, todo lo que necesita para poder abastecer a un cerebro estresado. El estrés es aumento del consumo basal. Significa, estresar a la gente y vos creés que van a ir más rápido, lo que te estoy diciendo es que no van a tener ningún tipo de elemento para poder construir las conexiones que necesitan para después. Ya sé que no lo ven, ya sé que no lo ven. Y es por eso que estudiamos esto en gestión del cambio. Porque lo que no se ve es lo que está haciendo, que está debajo del iceberg, es lo que está haciendo que exista la resistencia. Y uno tiene que entender que el cerebro está cableado para evitar las amenazas y buscar las recompensas. Y esa pregunta que yo les hice a los alumnos del MBA, ahí con la mano en la cabeza, era, ¿por qué no preguntás al cerebro?
Porque cuando vos le decís, bueno, señor, usted tiene estos objetivos estratégicos, este objetivo y estas metas. Sí, pero el tipo tiene en la cabeza dos sistemas. Todos mis alumnos están viendo este slide. Les agradezco a los alumnos de Chile, de Argentina y varios países que están acá, de Ecuador, gracias. Están viendo esto y dicen, pero profesor, usted esto nos hizo un test del SIC y el SAC. Pero obvio que te voy a hacer un test del SIC y el SAC. Porque el sistema inhibidor comportamental te inhibe. Porque aumenta muchísimo la adrenalina, te baja la serotonina, desaparece la dopamina, no importa ahora. Pero lo que quiero decir es que te querés escapar. Entonces, lo que está haciendo un proyecto tremendamente potente y auspicioso y con propósito para la empresa, es un velociraptor que te quiere morder a vos. Entonces, ese SIC, que uno dice, mejor evito el riesgo, mejor no lo implemento, lo implemente otro, se empieza a contagiar. La gente no ve clarísimamente ni la A, ni la D, ni la K, ¿sí? Ni todas las letras de Adgar, o consideran que son negativas, o le empiezan a tener aversión. Pero por otro lado tenés ese líder que logra reconvertir eso y te pone un propósito y una motivación y te entrena y te entiende de que además de tener resistencia, porque es natural y necesaria, y por favor entiendan esto, es natural y necesaria la resistencia. Lo que sí tenemos que tener es un correcto equipo, una correcta conformación, y ahora me salgo rápidamente del cerebro y me meto de vuelta en la formación de este equipo. ¿Quiénes van a ser los que van a formar parte? Este es uno de 20 slides que les pasamos en el curso que tiene que ver con cómo se forman los equipos. Esta es una variabilidad, una sola. Un nivel ejecutivo, un comité de dirección, que le vamos a llamar Steering Committee, que es básicamente el conductor. Es como un board, es como un directorio del proceso de cambio, donde cada 15 días se van presentando los avances, pero ojo, se presenta no solamente de gestión del cambio, sino también los project managers, o sea, los dos. Tenemos patrocinadores, tenemos un equipo de proyecto que es el PM, pero también tenemos un equipo de gestión del cambio. Esta foto es la que muchísimas organizaciones están tratando de velar. Hay múltiples formas de hacer estas estructuras. Yo les estoy presentando algunas nada más. Pero si ustedes abordan realmente la conformación de una coalición del cambio, van a tener que tener siempre esos tres elementos. ¿Y saben qué es lo que más contribuye? Y por eso me descuelgo del equipo y me meto acá. Si ustedes se dan cuenta, dice, ¿quién ha contribuido, ¿sí?, más al cambio? Las organizaciones, en las investigaciones que se hacen, la última fue en el año 2015, en realidad fue publicada en el 16, dice que el team leader, o sea, el líder del equipo de gestión del cambio, fue el que más contribuyó al avance de los proyectos. No solamente un consultor externo, no el project team, o sea, el PM, ¿se entiende? Sino que el gestor del cambio, el líder del equipo de gestión del cambio, ustedes ven una barra gigante ahí arriba, lo que está diciendo es que el mayor impacto de la gestión del cambio es cuando tenemos líderes muy conscientes de lo que se está haciendo. Segundo, un consultor externo. Los que son consultores o tienen una empresa de consultoría y quieran participar de los programas, les vamos a enseñar que lo que tienen que hacer es entrenar a las áreas, no hacerse indispensables, al contrario, formar. ¿Por qué? Porque la investigación sabe que el change management avanza más cuando la gente puede tener un propósito. Y vos como consultor no tenés el propósito de la empresa, tenés el propósito de varios clientes, pero no en la magnitud. No te pueden hacer Adgar a vos como consultor. Nunca harías lo que tiene que hacer una persona dentro de la organización. Y básicamente, cuando alguien habla de los patrocinadores, que son el core de la gestión del cambio, no entienden el rol que tienen que tener. Y es por eso que sí, como consultores, vamos a trabajar en el desarrollo de equipos de patrocinio, del sponsorship. Ya les voy a mostrar ahora en la carta Gantt, que les voy a mostrar un poquitito ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los patrocinadores o los sponsors o los líderes tienen la mayoría, un 58% está entre que tiene algún entendimiento, ¿sí?, some, acá, ¿sí?, tienen un leve entendimiento o no tienen entendimiento. Es por eso que la gestión del cambio impacta muchísimo a los sponsors y va a haber que entrenarlos. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Todas estas preguntas que ustedes tienen ahí, de cuánto se va a hacer, de cuándo, en qué mes y todo lo demás, lo vamos a abordar rápidamente
lo que voy a hacer ahora es cambiar de presentación e irme a nuestro querido Impact Index. ¿Y qué es un Impact Index? Todo lo que yo les conté, esta tabla es como la inteligencia del programa de gestión del cambio. Lo que ustedes están viendo acá, lo voy a decir bien sencillo para que no se mareen, pero lo que estamos viendo acá es el triángulo que define que, por ejemplo, esta empresa, que es una empresa real, ¿sí? Primero de todo, lo que pasó es que pasó por las 4P. Y las 4P se definen. Se define el nombre del proyecto, lo que hay que hacer, qué, los presupuestos, el propósito, las particularidades, toda la gente que va a involucrarse, ¿está bien? Todo eso se hace primero en sesiones que generalmente son con las planas directivas. ¿Para qué? Para luego abordar la segunda parte, y una vez que tengo todo lo estratégico me meto con todo lo que tiene que ver con los impulsores. Y esto que está acá hace dos cosas bien interesantes. Lo primero que hace es que evalúa a los sponsors, evalúa a los project managers y evalúa al equipo de change management. Si algo falta acá, el triángulo se empieza a poner de diferentes formas. No me voy a Perdón, meter... Lucas, no se está viendo la transparencia de la que estás hablando, se está viendo la transparencia anterior, la del Smart Table. Ahora sí, yo creo. ¿Sí o no? Sí. Ahora sí la están viendo. Sí. Entonces, te agradezco muchísimo. Lo que había contado antes, que este es el Process Impact Index, ¿está bien? Y lo que es una carta de navegación para evaluar todo lo que yo había hablado antes. Cada una de estas áreas, chicos, es una clase. Por ejemplo, cuando hablemos de las 4P, que es todo lo que está acá arriba, uno tiene que evaluar, ¿sí?, las personas, el propósito, todo lo que habíamos hablado, el nombre del proyecto, las particularidades del proyecto, todo esto se hace en sesiones a nivel de directorio, pero después se baja a la parte del análisis del proyecto. Y lo primero que se evalúa es lo siguiente. Vamos a volver que esta parte, yo estaba en otro slide. Estamos hablando del PCT. ¿Se acuerdan? El PCT es básicamente cuánto están impulsando los sponsors, los líderes, cuánto se está gestionando el proyecto de los project managers y cuánto estamos gestionando el cambio de los change managers. ¿Cómo se hace eso? Se hace con evaluaciones, me voy a meter acá, no importa, pero lo que quiero mostrarles es que se hace un montón de encuestas, se evalúa y esto se hace automáticamente. Pero también lo que voy a hacer es entender el riesgo de cambiar por los atributos de la organización versus las características del cambio. Por ejemplo, no es lo mismo instalar un sistema informático en un hospital muy rígido, de una cultura muy antigua, de una cultura muy vertical, que en uno de avanzada. Es por eso que se miden variables de la organización y también se miden del cambio. Por ejemplo, cuánta gente le impacta, qué capacidad de impacto tiene la población de la organización, si están presentes los líderes, cuánta gente van a desvincular, si se tienen que cambiar o no los sueldos. Bueno, un montón de cosas. No es el momento de hacer detalles, pero lo que quiero mostrarles a los que están queriendo entender de gestión del cambio, que lo tienen que manejar esto. Y una vez que tienen eso y tienen nombrados a los líderes y a los sponsors, se los mide a los sponsors. Y no solamente se los mide por características de comunicación, si están presentes, si tienen poder, si pueden tomar decisiones, un montón de cosas, las características de formar una coalición, la relación que tienen con su equipo. Hay muchas cosas que se miden, pero también se miden a todas las áreas. Y una vez que uno tiene mediciones de las áreas, uno sabe a estos líderes si los tiene que coachear, si les tiene que hacer coaching skill up. Skill up es aumentar las competencias, ¿sí?, los skills, las habilidades. O tiene que hacer primero skill up y después hacerle coaching. O engage. Engage es compromiso, o sea, aumentar el engagement. Todo esto, uno dice, ¿es una habilidad blanda o es una habilidad dura? La respuesta es básica. Es parte del componente adaptativo que hace que no sean las mismas curvas. Tenés que tener medida una carta Gantt, que es la que tiene el Project Manager. Vos tenés esta, que es la carta Gantt de gestión del cambio, que sería esta, que está acá, la rojita. Y el Project Manager tiene esta, y los impulsores tienen esta. Si alguna de estas variables cambia, todo esto va a cambiar. Y acá me dice el ADGAR. Y el ADGAR, por ejemplo, le voy a hacer un ejercicio nada más, tampoco es tan complicado, pero si ustedes se dan cuenta acá, tenemos
Awareness, y un 25% está en awareness. Un 50% está en veremos todavía. Pero cuando se hace gestión del cambio, se suma el verde claro con el amarillo. Tengo un 75% que todavía no tiene claridad del awareness. Este es un proyecto complejo. Cuando vamos a Desire, solamente tengo un 50% que tiene algo de Desire, un 25% que lo tiene, pero cuando voy a Knowledge significa que tengo muy poco conocimiento. ¿Se entiende? Esta es una forma de poder medir todas las variables de gestión del cambio. No me voy ahora a explayar en esto. Simplemente quería que lo conozcan. Y vamos a ir ahora a la última parte, y con esto voy a finalizar y voy a abrir un poquitito una ronda de preguntas. Y les quiero mostrar un poco también lo que hacemos en neurociencias cognitivas aplicadas. Lo que estamos viendo acá es un laboratorio, es una cámara Gesell, del otro lado hay personas que están participando de un entrenamiento, en este caso de una competencia muy, muy concreta, y estamos utilizando metodologías de neurociencias cognitivas, estamos utilizando ciertas computadoras, la gente tiene unos headsets puestos en la cabeza, uno dice, bueno, pues esto es complejo. No, no es complejo. Hay uno en Tucumán, tenemos uno acá en Santiago de Chile, este que estamos viendo acá, el que vimos anteriormente es de la ciudad de Curitiba, en Brasil, este que estamos viendo acá es de Barcelona, en una universidad que se llama EADA, que está en Colbató, cerca de Barcelona, y tenemos varios alrededor del mundo, y lo que hacemos es, entrenamos competencias, pero con el cerebro en mente. Y lo que les voy a mostrar, para que no se lo olviden, ¿sí? Hay gente que ya está diciendo, vamos Tucumán, y bueno, sí, la verdad es que sí. Tucumán implementó un laboratorio que está en el centro de la ciudad. Estamos haciendo un programa de neurociencias cognitivas en la UNSTA, en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y en la UNSTA necesitamos, ¿sí? Y ustedes van a ver acá que en este slide vamos a ver también que se encuentra el laboratorio de Tucumán. Para poder terminar y para mostrarles un poquitito cómo se ve y para poder entender de qué se trata todo esto, vamos a poner una sesión realizada en un programa donde yo hago clases, y básicamente lo que tenemos ahí es uno de los alumnos que está entrenando, ¿está bien? Que básicamente yo estoy viendo algunos parámetros electroencefalográficos que me pueden evidenciar y que me pueden hacer ver ciertas características que yo no puedo ver en la parte de arriba del iceberg. No me voy a meter ahora a explicar qué es cada una de estas variables o qué significa cada una de estas variables. Lo que sí les puedo decir es que básicamente estamos conectando lo que habíamos hablado al principio de la clase. Es imposible hacer gestión del cambio sin poder predecir lo que va a ocurrir a nivel de las personas. Y es por eso que quiero terminar esta breve presentación con una ronda de preguntas. Y si tienen alguna reflexión al respecto, pero a mí me gustaría contarles que gestión del cambio se hace en los 3 niveles. Es muy complejo hacer gestión del cambio simplemente a nivel organizacional. Tenés que llegar a nivel también de los equipos y también, obviamente, los niveles de las personas. Una vez que entiendan eso, vamos a poder decir de que está cumplido el objetivo que tenemos, y el objetivo finalmente es gestionar el cambio, gestionar a las personas, gestionar los proyectos, pero por sobre todas las cosas gestionar con el cerebro en mente. Hasta acá, chicos, la presentación. Espero que se haya entendido, espero haber cambiado la velocidad. Estamos muy contentos de haber estado y haber llegado a tanta gente en todos los países, que estén muy bien en cada uno de sus respectivos hogares, los que están y los que están trabajando, cuídense mucho. Y bueno, abro un poquitito a preguntas y respuestas a la gente que quiera conectarse, y les contestaré inmediatamente. Pueden habilitar sus micrófonos, lo que quieran hacer las preguntas, o si no, hacerlas por escribirla y se la vamos transmitiendo a Lucas.
tenés algunos fanáticos, se ven por los mensajes, Lucas. Alfio, tremenda webinar. Javier, muy bueno. Paula, excelente. Estás en mute. ¿No hay preguntas, chicos? Muchas gracias, Lucas, por esta participación. Les agradecemos también a ustedes que se hayan sumado a esta webinar y los invitamos a aquellos que quieran profundizar sobre el tema a sumarse al taller que comienza el 15, que estaba pensado para hacerse en forma presencial en Tucumán y que fue rediseñado a partir de, como nos enseñó Luca, a partir de esta acción reactiva, pero que hizo acelerar totalmente los procesos y que nos permite no solo ofrecerlo a este taller para Argentina, sino también para Latinoamérica, desde acá, desde Tucumán. Y los invitamos a seguir participando de las actividades que estamos organizando, porque la idea es contribuir a este proceso de cambio que se está dando a partir sobre todo de enseñar de vuelta a aprender. Tenemos que aprender a aprender nuevamente y ese es el desafío principal que nos planteamos y que entendemos que desde la Fundación, que es muy bueno que lo podamos de alguna manera apoyar a través de estas charlas que estamos teniendo. Cuanto a la duración, los datos del curso lo pueden encontrar están preguntando ahí de la duración del programa, son 36 horas, los datos los pueden encontrar en la página de la Fundación, en la parte de capacitación ejecutiva, el programa Gestión del Cambio. Los invitamos a los que estén interesados a la próxima webinar, que es el viernes, donde Diego Noriega, que es el fundador de Alamaula, un santiagueño, que ha trabajado también en el desarrollo de todo lo que fue la Gaceta Online, vamos a interactuar con él para ver cuáles son los desafíos y las oportunidades que presenta este trabajo remoto que estamos dando. Y no se pierdan tampoco la del día lunes, que no le había comunicado al principio, que es cómo superar la tormenta que estamos viviendo sin naufragar, que está dirigida principalmente a las pymes. Esto lo va a dictar Martín Quiros, que es del grupo, por ahí lo conocen algunos, de Tour Pyme, que está precisamente para poder apoyar y ayudar a las pequeñas y medianas empresas que son quizás uno de los sectores más afectados por esta cuarentena. Así que esperamos encontrarnos próximamente y muchas gracias a todos por participar. Vení a ser parte. Si tu empresa está contribuyendo al desarrollo del futuro a través de la innovación, queremos que seas parte. Somos una organización empresaria que trabaja hace 35 años para el desarrollo de la región NOA. Queremos invitarte a sumar tu empresa. Así cada vez somos más las empresas tucumanas con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo. Nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate. Conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucumán.com. Instagram, Fundación del Tucumán. WhatsApp 381 65 12 222.